Bueno, eh, esto es un poco como para que entendamos, no nos quiero aburrir primero porque yo, por supuesto, no soy neurocientífico para como poder explicar esto. Lo importante de esto es entender, primero que nuestro cerebro está básicamente dividido en tres partes. Bien, por lo menos esta idea del cerebro triuno, ¿ok? En donde está nuestro cerebro reptiliano, que es el que está abajo, que es lo más básico. El cerebro reptiliano es, como dice acá, es el respirar, el dormir, el ritmo cardíaco, todo aquello que hacemos de forma automática, que no pensamos. ¿Bien? O sea, todo lo que hacemos, no sé, Darío tiene la mano acá en la pera y seguramente no estaba pensando en poner la mano acá. Lo hiciste porque, no sé, de forma automática. ¿Ok? Por ejemplo, es el cerebro típico, eh, las personas que se duermen en la ruta, ¿no? No sé si han escuchado algún caso de esto, ¿no? De que el cerebro te duerme. Bueno, ese es el cerebro reptiliano, ¿ok? Y eso está comprobado cuando el cerebro te duerme, porque si no te dormís, te morís, básicamente. Entonces el cerebro que hace es, tenés que dormir, ya está. O cuando tenemos hambre, ¿no? Si tenemos hambre no podemos pensar mucho, ¿ok? O cuando tengo mucho sueño. Bueno, es el cerebro como más el instintivo, ¿ok? El cerebro reptiliano. Después tenemos el cerebro límbico, que es donde está la emoción, ¿bien? Está lo que se llama la amígdala, que es un pedazo de ese cerebro, que es el que aparece, por ejemplo, el enojo. Entonces, en el cerebro límbico está la emoción. Y además tenemos uno que es, como están acá, el amarillito, ¿bien? Perdón, el amarillito es el límbico, después tenemos el neocortes, que es la razón, el lenguaje, el aprendizaje, bla, bla, bla. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de esto? Que nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, cuando ese cerebro se activa, lo que hace es anular el pensamiento. ¿Ok? Y si esto lo llevamos a la práctica, por ejemplo, es cuando digo algo y después me arrepiento. No sé si les pasó, decir, uy, ¿para qué dije esto? ¿O cómo le voy a decir esto? Bien, ¿qué fue lo que pasó? El cerebro límbico apareció, por ejemplo, el enojo, toma al neocórtex, no lo deja pensar y actúa. Bien, hoy, por ejemplo, Damián decía, si viene alguien y me quiere robar, ¿ok? ¿Qué pasa ahí? El cerebro límbico y el reptiliano toma al neocórtex y actúa. Y está bien, porque si viene alguien y me apunta, yo no voy a estar reflexionando sobre cuál sería la mejor decisión posible en este momento. Voy a actuar, voy a hacer algo, ¿ok? De hecho, hay mucho, muy interesante, muchos casos de personas, no sé si han visto, han escuchado, por ejemplo, madres que levantan un auto porque su hijo queda atrapado bajo el auto. Y no se puede explicar, no tiene mucha lógica, ¿no? Que una mujer levante un auto, ¿no? Y sin embargo pasa, no tiene mucha explicación, es la emoción que hace que eso suceda, ¿ok? Así que para mí lo más importante de esto es entender que nos creemos muy razonables, muy reflexivos, muy del lenguaje, pero por lo general, la mayoría de las veces, lo que nos domina es la emoción. ¿Ok? Entonces tenemos que saber eso, que vemos las cosas dado en la emoción que estamos. Bien, y desde ahí empezar a chequearnos, ¿no? Digo, ¿qué tan realmente reflexivo soy y qué tanto tiene que ver con la emoción? Bueno, les quiero compartir algo que para mí es fundamental y que tiene que ver por qué venimos haciendo todo esto, ¿no? Eh, se habla muchísimo de la gestión emocional, ¿no? De hecho, hay muchos libros que hablan de cómo gestionar las emociones, que está buenísimo y por supuesto que es súper útil, pero digo, todos hablan de gestionar las emociones y a mí me parece que antes de gestionar las emociones necesitamos tener en cuenta otros factores que no solamente es la gestión emocional. ¿Por qué? Porque creo que si no están los dos puntos anteriores, es muy difícil que yo pueda gestionar las emociones. ¿Ok? Lo primero tiene que ver con lo que venimos haciendo hasta acá.
Bien, lo que hicimos recién cuando hablamos del enojo, del miedo, de la tristeza, de la alegría y otras emociones más que hay que después también vamos a ir viendo, ¿ok? Lo que hacemos de alguna manera, y por eso le dije que es importante lo que ustedes anoten ahí, más allá de aprender sobre emociones, es qué me pasa a mí con cada una de las emociones. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, el primer punto fundamental que es importante es yo poder reconocer la emoción. Bien, es poder reconocerme cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando tengo alegría, cuando estoy entusiasmado, cuando tengo vergüenza, cuando tengo culpa, en fin, cualquier emoción que sea que aparezca. ¿Ok? Fíjense que hoy cuando hablamos traían esto, ¿no? Y bueno, a mí la tristeza me da enojo y el miedo me genera angustia y empezamos como a veces la alegría con el entusiasmo también, y son cosas son emociones diferentes. ¿Ok? Por eso el primer punto fundamental para la gestión emocional es que podamos reconocer la emoción en que estoy. ¿Ok? Que yo pueda reconocer y hacerme cargo de que, por ejemplo, estoy enojado. ¿Ok? O que estoy triste o que estoy en la emoción que estoy. ¿Ok? Como así también, una vez que yo reconozco la emoción en la que estoy, quiero traer este punto porque es fundamental y ustedes de alguna manera lo fueron trayendo, que tiene que ver con validar la emoción. Bien, y cuando digo validar es validar, estoy enojado, ok, ¿y cuál es el problema si estoy enojado? Tengo miedo, ok, ¿cuál es el problema si tengo miedo? Estoy triste, ¿no? Ok, ¿cuál es el problema si estoy triste? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no pasa lo que les decía anteriormente, ya tengo, hay una emoción que me está disparando otra emoción, ¿no? Estoy triste, ya está la tristeza, pero como no quiero estar triste, me enojo porque estoy triste, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya tengo dos emociones. O la otra vez me acuerdo, me dijo, eh, un coachí me dijo, tengo miedo de que mi hijo me vea triste, ¿no? Entonces digo, ¿cómo ya tenés ahí, ya no es solo el problema de una emoción, de gestionar una emoción, sino que ya hay dos. Entonces, el validar la emoción es fundamental, ¿no? Romper con esos paradigmas de que hay ciertas emociones que no son buenas, bla, bla, bla. ¿Ok? La emoción que aparece por algo aparece. Bien, es lo que nuestro cuerpo expresa, es lo que nuestro cuerpo dice. Entonces, empecemos por ahí, por validar. ¿Ok? Mira, esta situación a mí me genera miedo, esta situación a mí me genera enojo, me pasa esto y valido. No importa si, qué sé yo, cuando yo era chico, los hombres no lloran, ¿no? Entonces parecería que como que ser hombre no puedes estar triste, ¿no? Es como mostrar debilidad, una pavada, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, sí, estoy triste, soy hombre, ¿y ¿cuál es el problema, digamos, ¿no? Parece, hoy escuchándolo hasta parece estúpido, pero era un paradigma, y era un paradigma recontra fuerte hace algunos años. ¿Ok? Entonces, reconocer y validar. Y recién ahí sí podemos ir al tercer punto que tiene que ver con gestionar la emoción. ¿Ok? Pero si yo no reconozco que la emoción me pertenece a mí, le echo la culpa a otro, no puedo gestionar algo que no me pertenece a mí. Yo puedo gestionar algo que me pertenece, por lo tanto, necesito reconocer la emoción, aceptarla, validarla y luego por fin poder gestionarla. Siempre que hay una emoción, hay algo que la dispara. ¿Ok? Lo que pasa es que muchas veces ese hecho es lo que está fuera de nuestro control. Bien, no es algo que nosotros podamos controlar. Ahora, lo que nosotros sí podemos controlar es la interpretación que nosotros hacemos de eso que sucede. ¿Ok? Y les pongo un ejemplo que yo siempre pongo porque para mí es muy gráfico. Los que ya me han escuchado, me lo han escuchado varias veces. El staff de estar podrido escuchar esto, pero siempre lo digo porque para mí es muy gráfico, ¿no? Que es si yo estoy enojado. Bien.
y vos me preguntás a mí por qué estoy enojado, y yo te digo que estoy enojado porque cada vez que mi compañero de trabajo llega a los gritos y a mí eso me enoja un montón. ¿Ok? Que es lógico, no es lo que diríamos por lo general, ¿no? Estoy enojado porque mi compañero de trabajo siempre llega a los gritos y la verdad me pone de mal humor. Bien. Lo que yo estoy diciendo, o sea, ¿qué estoy diciendo yo? Estoy contando cuál es el hecho que a mí me enoja. De esa manera, contándolo de esa manera, lo que yo estoy diciendo que yo me voy a dejar de enojar cuando mi compañero deje de llegar a los gritos al trabajo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo lo veo de esa manera, quiere decir que el poder de mi enojo y el poder de mi gestión emocional, ¿quién lo tiene? Lo tiene mi compañero, que a mí la única que me queda es que mi compañero haga un curso de coaching y logre cambiar su manera de llegar a los gritos para que yo pueda tener la posibilidad de no enojarme tanto. O sea, hablando en criollo, estoy hasta las manos, no puedo hacer nada con mi emoción. Estoy preso de lo que él es. Bien, es como la persona que viene y te dice, no, estoy de mal humor porque mi jefe es un tarado que trata mal y me trató mal, entonces hace esto y hace lo otro y todo el tiempo te habla de cómo es el jefe. Yo no digo que el jefe no sea así, no sé cómo es el jefe. Capaz que lo es así, capaz que lo ve así, no lo sé. Lo único que yo sé es que mientras esa persona no chequee cuál es su interpretación que está haciendo de cómo el jefe hace las cosas y cómo es, no va a poder cambiar su emoción. Bien, va a vivir preso de esa emoción del enojo o del miedo. Bien, si hay alguna persona, acá no hubo, excepto Vero que lo dijo por la tormenta, que le tiene miedo al avión, ¿ok? El avión no va a cambiar, lo único que le queda a esa persona si quiere hacer un viaje es lograr cambiar esa interpretación que le dispara, bien, la emoción que le genera el miedo. Yo siempre cuento de mi experiencia, a mí me pasó en uno de los viajes que hice en avión, eh, agarré una turbulencia muy fuerte, bien, pero fuerte, estábamos terminando de comer, pero nos dimos la cabeza contra el techo, fue una turbulencia muy fuerte, en donde imagínense el cagazo que nos pegamos, y bueno, después bajé de ahí temblando más o menos. La cuestión que después pasó el tiempo y a los 2 años volvimos a hacer otro viaje. Y antes de volver a hacer ese viaje, una de las maneras que tenemos de gestionar el miedo, decimos nosotros, es fundar cuál es el juicio que dispara ese miedo. O sea, cuál es la interpretación. ¿Ok? ¿Por qué a mí me dio miedo la turbulencia? Porque yo pensaba que el avión se iba a caer. Bien. Por eso me da miedo, me generaba, se me disparaba el miedo. Entonces yo empecé a investigar, si quieren les puedo dar una clase de aviones en otro momento con todo lo que investigué, de qué posibilidades hay de que el avión se caiga mientras viene en turbulencia. Y ustedes no sé si saben, pero las posibilidades son cero. No hay chance de que en una turbulencia el avión se caiga. Se pueden ir las alas hasta arriba, hasta abajo, que está todo preparado para eso. ¿Ok? De hecho, el riesgo del avión es cuando aterriza, sobre todo cuando despega, mayormente, y si no, cuando aterriza. Cuando está en el aire, es técnicamente imposible que el avión se pueda caer. O que salvo que sea algún problema, alguna mala maniobra del humano. ¿Ok? Entonces, investigando todo eso, llegué a la conclusión de que el avión no se iba a caer mientras había una turbulencia. Entonces, cuando subo a irme de viaje, gracias a Dios, no tuve una turbulencia de una determinada manera, tan gruesa, tan grosa, pero sí me subí y había un poquito de turbulencia. ¿Ok? No les voy a decir que iba disfrutando rechocho, pero lo primero que dije, mi interpretación es, no hay forma de que el avión se caiga. Entonces mi emoción de miedo disminuyó enormemente. La situación era casi la misma, pero cambió mi interpretación. ¿Ok? Entonces, una de las tareas que van a tener esta semana,
es empezar a chequear eso. En esto que anotaron de las emociones, del miedo, del enojo, de la tristeza, si quieren de la alegría también, pero digo, la alegría por lo general es una emoción agradable, digamos, ¿no? Eh, Aparte que de todos los talleres de gestión emocional que he hecho, nadie vino para poder gestionar la alegría, ¿no? O sea, todos siempre queremos gestionar el enojo, el miedo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, ese tipo de emociones. Entonces, empezar a chequear, salir del solamente del hecho y empezar a chequear cuál es la interpretación que yo hago. Bien, esa interpretación viene de, como dijo, si no me equivoco, Noé hoy, del observador que estamos siendo, de mis creencias, de mis experiencias, de mis paradigmas, ¿ok? De ahí viene la interpretación que yo hago de lo que sucede. Ojo con esto, no estoy diciendo que no tengamos que hacer nada después. Guarda con esto, voy a decir, che, viene alguien, me insulta, bueno, yo tengo que cambiar mi interpretación y bancarme. No, no estoy diciendo eso. Después hay maneras, justamente, por ejemplo, el enojo me sirve para poner límites. Bien, no estoy diciendo que no, ¿ok? Pero hay a veces que, eso ya lo vamos a ver después, cómo gestionar desde el lenguaje. Digo, hay a veces que podemos tener una conversación con la otra persona para que la persona deje de hacer eso que a mí me genera un enojo, y hay a veces que no, ¿ok? Porque si para mí mi jefe es insoportable y tendría que cambiar y tendría que ser de una determinada manera, ahora resulta que vos vas y le preguntás a tu jefe y te dice, che, mira, yo estoy bárbaro como soy, ¿eh? Y si no te gusta, ahí tenés la puerta, te dice. Entonces vos frente a eso tenés dos maneras. O salí por la puerta, ¿no? O la otra es, che, yo necesito el laburo, me sirve el laburo, quiero tener este laburo. Bueno, fíjate cómo haces para cambiar la interpretación. Lo que no puede hacer es quedarte ahí enojado pasándola mal o enojada pasándola mal hasta que el cuerpo te pase factura, claramente. Bien. Lo que pasa es que la mayoría de las personas siempre nos enfocamos, es increíble, esto es de manual, digamos, vos vas el sábado pasado, no, el anterior, creo que les conté, tuve una jornada de capacitación en una empresa. Y lo primero que voy a decir, che, ¿qué hay que cambiar en la empresa? Lo primero, nadie te va a decir, y yo creo que yo tendría que cambiar, no te lo dice nadie, olvídate. No, lo que pasa que los vendedores, no, lo que pasa que el jefe, no, siempre es alguien de afuera. Siempre hacemos foco en el hecho, ¿no? Porque cambiar la interpretación requiere un laburito, ¿bien? Entonces, es más fácil hacer foco, fácil entre comillas, es más fácil para sacarlo encima, pero después seguimos estando mal, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque muchas veces no tenemos incidencia sobre eso, ¿bien? Entonces nos quedamos dando vuelta siempre en la misma emoción. Y esa emoción lo que hace, que tiene que ver un poco con lo que preguntabas vos, Damián, también hoy, de cómo me expreso, esa emoción lo que hace dispara una acción determinada. Bien, entonces frente al hecho puedo accionar de dos maneras diferentes, de dos o de muchas maneras diferentes. El tema es que siempre hacemos foco en cómo accionamos y no hacemos foco o no nos enseñaron a hacer foco en lo que interpretamos. ¿Ok? Si el hecho es que mi compañero de trabajo es desordenado y yo interpreto que es un boludo que me lo hace a propósito, la emoción que se me dispara es el enojo y por lo tanto la acción que yo llevo adelante es ir a tratarlo mal, es ir a insultarlo, es ir a decirle vos sos un estúpido que siempre me hace lo mismo. Esa es mi acción. ¿Bien? Por lo general las personas vienen y te dicen, che, yo no quiero accionar así, pero el otro es un boludo, ¿no? O sea, piensa así, pero yo quiero accionar diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es, vayamos un poquito para atrás. Entonces supongamos que el hecho,
sigue siendo el mismo, porque es algo que hace él, ¿no? ¿Y vos qué podés interpretar? Entonces vos decís, cambia la interpretación, che, capaz que lo hace porque a lo mejor para él trabajar desordenado le resulta bien, le resulta cómodo. O porque quizás es la manera que él aprendió de trabajar. O no será que soy yo, que soy muy hinchabola o muy perfeccionista, que hace que me moleste lo del otro. Entonces cambio una interpretación y esa interpretación me va a disparar otra emoción, que puede ser el entusiasmo, por ejemplo, y eso va a hacer que yo accione de otra manera. Por ejemplo, lo invite a tomar un café y mientras estamos tomando un café, la rueda de la conversación, ¿no? Le proponga o le pida que él sea más ordenado a cambio de que yo le dé tal cosa. ¿Me siguen en la idea? Bien. Siempre, siempre hay una interpretación. Hasta en los casos más extremos, siempre hay una interpretación. Vos decís, che, pero me gano el 15 y me da alegría. Es el hecho que dispara la alegría. No, lo que a vos te genera a la alegría, más allá del hecho, es que interpretás vos qué vas a hacer con esa plata. Bien, no es ganarte la quiniela, sino vos interpretás que con esa plata vas a poder hacer tal cosa. Bien, o vos decís, che, la suba del dólar nos genera enojo a todos y angustia. No, el que tiene $1 millón en el banco interpreta que gracias a que sube el dólar tiene más plata y le genera alegría, le genera entusiasmo, no le genera el enojo que vos crees que te genera. ¿Ok? Eh, no sé, frente a la pandemia, vos decís, bueno, eh, a todos nos generó tristeza y a todos nos generó enojo. No, hay personas que dijeron, interpretar, es decir, che, frente a esto que sucede, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y se puso no sé, y le generó una emoción de entusiasmo y su acción fue, se puso a vender barbijo y hizo un montón de plata. De hecho, en la pandemia hay un montón de personas que hicieron cosas buenísimas, ¿no? ¿Y qué pasó? Si el hecho era el mismo, era la pandemia, bueno, pero crearon una interpretación diferente o no tenían la misma interpretación que la mayoría. ¿Ok? Entonces, siempre, como dice, hay una frase de Víctor Frank, que no sé si la conocen, que dice no sé si la voy a decir bien, dice, cuando no podemos cambiar las circunstancias, nos queda el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Básicamente, al menos de mi interpretación, lo que el tipo está diciendo es eso. Bueno, no podés cambiar el hecho, vos podés cambiar la manera en que interpretás eso que sucede. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Obviamente yo le estoy trayendo ejemplos simples, y ustedes me escuchan y parece fácil, pero no es tan fácil, claramente, ¿no? O sea, tiene su complejidad, por supuesto. Y es un proceso que vamos a ir llevando adelante. Bien. Lo bueno hasta acá es primero poder reconocerse. Yo siempre digo, cuando uno reconoce, ya es un gran punto. Miren, yo me acuerdo la primera vez, hasta el día de hoy, pasaron 7 años ya, estábamos en segundo año de la carrera y me di cuenta cuando dije, wow, me di cuenta que estaba logrando algo. Y miren lo que pasó. Me había enojado con una compañera porque, bueno, nada, no les voy a poliar porque es un poco lo que después van a hacer en algún intensivo, pero teníamos que hacer una dinámica y yo me enojé. ¿Ok? Porque consideraba que la manera de competir no era leal de mi interpretación y me enojé. Pero me enojé, estaba recontra caliente, enojado. Y viene ella a hablar conmigo y me dice, che, Sergio, que te enojaste, vení, vamos a hablar, ¿verdad? Y me acuerdo hasta el día de hoy que le digo, mirá, Alejandra, digo, Ale, ¿sabés qué? En este momento estoy enojado, hablemos después. Bueno, ok, me dijo. Y eso para mí fue grandioso. ¿Por qué? Porque me reconocí en la emoción que estaba y me di cuenta que si yo seguía
¿ok? En esa conversación, iba a terminar diciendo algo que no iba a estar bueno, que podía herir a la otra persona o que se iba a dañar la relación que teníamos como compañeros, iba a pasar algo que no iba a estar bueno. ¿Ok? Y no le estoy hablando que cambié la interpretación en el momento, no, simplemente que me reconocí, me observé enojado y tuve la gran capacidad de decir, che, ¿sabes qué? En este momento no. Bueno, eso es lograr reconocer la emoción en la que yo estoy. Parece algo simple, pero les puedo asegurar que te cambia la vida si vos lográs hacer esa pausa cuando la tenés que hacer. O a la hora de tomar una decisión. Decís, che, a ver, estoy tomando esta decisión del miedo. No, no es el momento. O del entusiasmo. Yo, por ejemplo, la emoción que tuve que aprender a gestionar, una de las que tuve, es el entusiasmo. Entonces, cuando yo estoy muy entusiasmado, no tomo ninguna decisión. Porque hablando en criollo la cago, si tomo la decisión desde el entusiasmo. ¿Ok? Pero el reconocerme eso me sirvió un montón. Decir, che, vamos a este proyecto, está buenísimo, está genial. Y yo digo, sí, pero ¿sabes qué? Dame un tiempito que me baje un poquito el entusiasmo y lo observe desde otro lugar. ¿No? Y después ahí veo si sigue estando, pues digo, no, esto va. Pero bueno, es el reconocerse uno, ¿no? De decir, che, yo sé que si tengo demasiado entusiasmo, no voy a poder observar otras cosas. O me junto con alguien que sea lo opuesto, ¿no? Entonces desde ahí construimos. Pero esto es lo importante de poder observarse. ¿Ok? Dos cosas a tener en cuenta. Primero, las emociones, no sé si ustedes lo sabían, pero dicen que duran 90 segundos. ¿Ok? Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que esté 3 horas enojado si dura 90 segundos? Es mi interpretación o mi pensamiento que alimenta la emoción. ¿Ok? Si yo encuentro la manera y logro poder intervenir ese pensamiento, probablemente la emoción empieza a disminuir. Y desde ahí puedo empezar a pensar un poco mejor. Bien, Bueno, vamos te a hago ver una consulta acá. sí, pero Ocurre un hecho. sí, Ahí ya tengo, hago mi interpretación y ya tengo la emoción. Bueno, pasan los 90 segundos, pero esta interpretación, a la interpretación va a haber que intervenirla ya, porque yo ya voy a hacer, por ejemplo, algo que me enoja. Voy a seguir queriendo, no, pero mirá, focalizada en lo que me está pasando, pim, pam, pum. ¿Cómo haces para mirarlo de otra manera? bien. Lo primero que necesitas para mirarlo de otra manera es que la emoción disminuya. ¿Ok? Esto es como el vaso lleno. A mí me gusta, que es esto un poco lo que vemos acá, pero para mí, para entenderlo explicado de una mejor manera. Digamos, vos estás enojada y es como que el vaso está lleno. O sea, no podés pensar, no podés, vamos a suponer que el vaso tiene la emoción y los pensamientos. Si vos estás emocionada, enojada, el cerebro límbico toma al neocórtex y no podés pensar. Esto lo trabaja mucho Stanislaw Barrage, por ejemplo. Entonces él dice, la clave es, una de las maneras es reconocer la emoción. Cuando vos reconoces la emoción en la que estás, el cerebro límbico, ¿no? Empieza a disminuir la intensidad y podés empezar a pensar un poquito más. Pero primero necesitas sí o sí que la emoción empiece a disminuir. Bien. ¿Cómo? Bueno, hay muchas maneras. Una de las maneras es irte del lugar donde estás, ¿no? Otra de las maneras es esto que yo le decía, poner al límite y decir, che, ¿sabes qué? En este momento no. Bien. Pero, a ver, ¿se puede tener una conversación estando enojado? Sí, pero no es para cualquiera. Yo prefiero no tenerla. Bien. Porque después tiene que ver con la intensidad también, no es lo mismo un enojo, ya después lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo un enojo 2 que un enojo 10, ¿no? Son también distintas
intensidades de estar enojado, ¿ok? Pero digo, hay personas que logran frente al enojo tener una conversación. De hecho, hay personas que necesitan el enojo para tener una conversación. Yo eso lo aprendí con los años, ¿no? Me pasó esto. Yo por ahí siempre decía, no converses enojado. Bien. Después me pasó lo aprendí en sesiones con una chica en donde lo que ella necesitaba era hablar que en este caso era la pareja, cuando estaba enojada. Porque cuando no estaba enojada se le pasaba todo, entonces dejaba pasar todo. Entonces digo, wow, mirá qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan las declaraciones? La declaración del basta, por ejemplo, ¿no? Digo, lo necesitaba hacer enojada. Necesitaba que la conversación sea cuando estaba enojada. Entonces, también guarda con esto, no siempre hay que eh, dejar que la emoción deje de estar. Va a depender de cada uno. Bien, pero entender esto, no voy a poder cambiar la interpretación o va a ser muy difícil cambiar la interpretación si primero no cambio o no dejo que disminuya la emoción. Bien, una de las maneras que ya lo vamos a ver más adelante es teniendo presente los tres dominios, entonces ir desde la corporalidad, cómo haces corporalmente para poder hacer que esa emoción disminuya. Yo, por ejemplo, lo hago con la música. A mí me sirve mucho la música, ¿bien? Para poder gestionar. No siempre podemos. Bueno, a veces te vas al baño si estás trabajando y haces un par de respiraciones, no sé, te lavas la cara, encontrás una manera de gestionar esa emoción. Y una de las claves desde el lenguaje es tomar conciencia de la interpretación que yo hago de lo que pasa. Esto va a llevar su tiempo. Es un trabajito, no es que lo vas a hacer de un día para el otro. Por eso yo digo, es importante al menos bien, poder empezar a reconocer. Y lo que quiero que les quede de hoy, de todo lo que vimos, es esto que dice el gran Humberto Maturana. Bien, primero dice que siempre estamos en una emoción. Bien, no existe un momento de neutralidad emocional, siempre estamos en una emoción. ¿Ok? Esto de que hay personas más emocionales que otras, todo eso es una realidad, es cómo lo expresamos, pero la emoción tenemos todo. ¿Ok? Lo importante, para mí clave, es lo segundo que dice él, ¿no? Que él dice, la cuestión es determinar la forma en que tales emociones impactan en nuestro comportamiento. Y acá está la gran clave. La emoción no son ni buenas ni malas, las emociones son como lo venimos viendo. El tema es qué te pasa a vos con cada una de las emociones. Bien, y desde ahí partimos a que cada uno de nosotros tiene que empezar por alguna emoción que me saque, que más incide en mi comportamiento de forma negativa. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es la emoción que incide de forma negativa en tu comportamiento, que te saca del foco? O sea, vos vas y decís, tengo mi visión, tengo mi objetivo, voy para acá. ¿Cuál es la emoción que te saca de ahí? Puede ser el enojo. Me enojo y tiro toda la mierda. Me enojo y chao. No puedo, me salgo de foco. Bueno, esa es la emoción que te incide negativamente. Es el miedo. Aparece el miedo y te bloqueas, no sabes qué hacer, no haces nada. Bueno, es el miedo. Es la tristeza, aparece la tristeza, me tiro en la cama y no puedo, y no me puedo levantar. Es la alegría, estoy todo el tiempo en un exceso de alegría, todo es felicidad, todo es alegría. No, son esas personas que todo el tiempo comparten todas frases positivas, toda la vida es maravillosa. Digo, bueno, fíjate porque a lo mejor ese exceso de alegría puede ser que no te deje ver lo que a lo mejor tenés que cambiar, ¿no? La vergüenza.
puede ser que te incide negativamente. El entusiasmo. Yo, por ejemplo, a mí lo que le contaba, me pasó esto, yo me di cuenta que la emoción que peor me incidía en mi comportamiento era el entusiasmo. Lo que no me dejaba avanzar, lograr cosas importantes en mi vida era el entusiasmo. Pues claro, miré para atrás y tenía 50 proyectos por empezar, todo por la mitad. Entonces, siempre creía que el entusiasmo era maravilloso y digo, es lo que me está incidiendo de forma negativa. Bien, la gratitud, el deseo, la culpa, en fin, perdón, en fin. Acá hay un montón para que elijan. Seguramente puede pasar que sea más de una. Bueno, puede pasar. El tema es que chequeen eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál de estas emociones es la que incide de manera negativa en mi comportamiento? ¿Cuál me saca del foco? ¿Cuál me saca de mis decisiones, de mi compromiso? Estoy comprometido, la carrera, la visión, mi compromiso está ahí. ¿Qué me saca de eso? Acá, bueno, acá no está el aburrimiento, por ejemplo, también es otra emoción. Hay otras más, ¿no? Digo, chequear, si vos lográs detectar cuál es la emoción, bueno, la vas a poder empezar a intervenir, ¿no? Es como el poder conocerse. Es increíble cuando uno puede observar esto, empezás te cambia totalmente, ¿no? Porque vos decís, me enoja mi jefe, porque, por ejemplo, el enojo tiene esta particularidad, hoy no les dije, pero digo, el enojo, nos cuesta salir del enojo porque a nuestro cerebro le gusta estar en el enojo, ¿no? El enojo te da como eh, una sensación de justicia, ¿no? ¿No? Entonces el enojo, está bien que esté enojado o enojada porque el otro hace esto. Entonces está bien, me siento bien si estoy enojado, ¿no? Es como que la tristeza, el miedo no queremos, el enojo es como que parece que lo justificamos, ¿no? Entonces, digo, no está bien ni está mal. El tema es que cuando vos te das cuenta, a mí me pasó darme cuenta de esto, es decir, no sé, me siento en mi computadora a trabajar y me quedo enganchado con algo, enojado, y me quedo una hora dando vueltas, ¿no? Y por ahí me ha pasado darme cuenta y decir, che, hace una hora estoy perdiendo una hora de lo que me gusta, de lo que me apasiona, lo que quiero hacer por estar enganchado en esto. Entonces digo, no gestiono el enojo para darle el gusto al otro de no enojarme. Gestiono el enojo porque me está sacando a mí posibilidades de hacer otra cosa. Entonces después llegás al otro día al laburo y está tu jefe de mano buena y decís, pero está bien, que no me importa, estoy enfocado en otra cosa. Te cambia eso, ¿no? Ya deja de ser lo importante, eso que te enojaba, y pasa a ser otra cosa. Y a lo mejor salís no sé, me ha pasado, che, ¿por qué no le decís no sé, a tu compañero que es desordenado? Porque se tiene que dar cuenta solo, ¿no? Es él el que se tiene que dar cuenta. Ahora, cuando vos decís, che, el desorden de él me saca del foco lo que yo quiero lograr, hacia dónde voy, cuando vos te das cuenta de eso, decís, va al otro día y llegás con una sonrisa y le decís, che, ¿querés que te acompañe? ¿Querés que te ayude a ordenar? ¿Querés que...? Y pasás y cambiaste totalmente porque tu foco pasa a estar otro lado. Bueno, eso son maneras de cambiar la interpretación. ¿Bien? Que es un laburito, pero digo, cuando vos chequeas lo que te está sacando de foco, ya cambiás la interpretación por vos, no por el otro. Bien. Eh, de hecho, a ver, pasa con las conversaciones. A mí me pasó mucho de ver esto, es decir, cuántas conversaciones que, que, que tengo que no me llevan a ningún lado. A mí me pasaba por ahí conversar de política o de fútbol y me quedaba enganchado después en la conversación y decía, yo por ejemplo, no sé si les pasa, me pasa mucho con Facebook, que te trae los recuerdos, ¿no? Y, y el otro día un recuerdo de hace 10 años en que yo insultaba a medio mundo por la política. No me acuerdo en ese momento qué estaba o por qué era, pero era una cosa pero todos los boludos que piensan, y yo digo, y me empecé a acordar cómo me quedaba enganchado
pero, o sea, tenía la chorrera de contestarle a cada uno, ¿viste? De por qué pensaba. Después digo, qué boludo, ¿no? Me pasaba capaz que 3 horas ahí. Primero que no le iba a cambiar la manera de pensar a nadie, ¿no? Y digo, claro, aprovechar el tiempo en esas 3 horas o 2 horas en otra cosa que me lleva a otro lugar, ¿no? Entonces ya todo eso que piensan o que te insultan o que me decís, más sí, qué sé yo, anda a pensar lo que quieras, ¿no? Pero no por darle el gusto a alguien, sino por decir, no tiene sentido estar quedándome ahí perdiendo tiempo, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Que te cambia ese es el cambio, ¿no? Porque si vos seguís pensando de que si yo no me enojo le voy a dar el gusto al otro, no le voy a dar el gusto al otro, seguís en el mismo lugar. Ahora, cuando vos chequeás qué te pasa a vos y cómo te saca de tu comportamiento habitual o el que querés tener para lograr tus objetivos, bueno, te cambia totalmente. ¿Ok?